quiero chusmear a ver cómo se ve. Permiso. Bueno, estamos en vivo, pero se vení. Ah, Pero esta es una nueva edición de Nicolás Casanseu por 2. Y bueno, estamos probando en vivo salir con un invitado de lujo que es Nicolás Casanseu, Con un entrevistado de lujo que es Nicolás Casanseu. padre. Así Hijo. que, y bueno, y un lujo de poder hablar en un día tan especial, el 40 años de Malvinas. Así que un gran placer estar acá compartiendo con vos, papá. El placer es mío. Anoche estuvimos en la vigilia de San Andrés de Giles, fue la primera vez que yo fui. Muy emocionante, conocimos a muchos veteranos. Y bueno, te quería comenzar preguntándote una pregunta que le hiciste a Juan José Gómez Centurión, que de repente aparece Centurión y medio como que se armó una entrevista ahí de asaltos, como le decimos. Y vos le preguntaste a 40 años de Malvinas, ¿cómo está, cómo ves la remalvinización en este momento? Yo la veo que todavía falta muchísimo. Por supuesto no se puede comparar con los años anteriores. Los medios sociales han facilitado la remalvinización muy parcial. Pero hasta el día de hoy uno escucha en todos los ámbitos cómo se repiten tonterías. Por ejemplo, la clásica, mandamos chicos armados con gomeras y la gente dice con gomera, no se puede creer. Mandamos chicos sin preparación, etcétera. Todas mentiras. Porque ni era con gomeras, teníamos armamento obsoleto pero que fue usado de forma muy eficaz y teníamos armamento de última generación y es mentira que fueron sin preparación. La clase 62 tenía más de 300 días de preparación, la clase 63 tenía 2 meses, pero dependía, como siempre digo, del jefe. Si el jefe era bueno, la preparación era más que suficiente. Y bueno, y hablando también con Juanco, le preguntaste si iba a llegar un veterano al poder, no para meterlos, para hablar de mucha política, pero también la candidatura de Centurión y el futuro del partido NOS, o cómo ves este momento de la política argentina en relación a Malvinas también, especialmente cómo se estuvo marcando, si lo viste con más fervor que antes o no, ¿cómo viste hasta ahora? Yo veo que la política argentina sigue en el lodazal y no hago distinción de partidos. Y el hecho es que un outsider, por ejemplo, como Milei, acompañado de la señora Villarroel, están teniendo una gran aceptación. Eso refleja el cansancio de la política tradicional argentina. Yo no sé si Gómez Centurión puede llegar al poder o no. Yo hablo en general de un veterano en el poder. ¿Por qué? Porque es normal en otros países. En otros países ser veterano es una chapa que ha llevado a muchos hombres, por ejemplo en Estados Unidos, a ser gobernantes de su país. En otros países la experiencia en combate es como un máster, como una licenciatura. La experiencia en combate ha llevado a militares a puestos muy grandes en el mundo de los negocios, no solo en el mundo de la política. Y nosotros acá los tenemos relegados cuando tienen ese capital los combatientes, que es la resiliencia, la audacia, el valor, conocer la naturaleza del ser humano porque se desnuda en el medio de una situación extrema. Son no todos los casos, no se puede generalizar, pero tienen una cantidad de capacitación que sería muy útil en el gobierno, pero sobre todo tienen el patriotismo, que es lo que le falta a la inmensa mayoría de los políticos. Y bueno, pero ¿cuándo va a cambiar por fin eso? ¿O en qué proceso de esa transición estamos? Tarde o temprano eso va a suceder. Uno espera de que sí. Pero, ¿cómo lo ves? ¿De que sí estamos en el camino correcto en acercarnos a ese objetivo o estamos muy lejos? Yo quisiera pensar que nos estamos acercando, pero no estoy absolutamente seguro. A la Argentina aparentemente le falta todavía, y lo digo con mucho dolor, seguir cayendo en el abismo en el que estábamos cayendo para después rebotar. Los veteranos, no se puede generalizar una vez más, pero en muchos casos son portadores de esos valores eternos que pueden revalorizar la política, la abnegación, el coraje, el amor al prójimo, la magnanimidad. Todos esos son valores que necesitamos en la política, en la conducción del Estado, en la administración del Estado. Si vinieran de otras fuentes es maravilloso, pero yo no veo de qué otras fuentes pueden venir los portadores de esos valores. Así que ojalá, yo sigo sosteniendo que necesitamos
un patriota y si es un veterano mejor en el poder? Bueno, he corrido un poquito la cámara y les agradezco a todos la buena onda porque es la primera vez que salimos en vivo y quería leer unas preguntas de nuestros seguidores y bueno, resulta que tengo que acercarme un poco más a la pantalla. Está muy chica la letra. Sí, también ya estamos perdiendo un poco la vista. Pero Argenpatria dice, y que te quería preguntar también sobre este punto, Milei no posteó nada acerca de Malvinas. Un argentino que no rinde tributo a nuestros héroes de Malvinas no merece ser presidente de los argentinos. Tu opinión sobre Milei, que parece estar en la boca de todos últimamente. Esto que acaba de decir el compatriota es falso. Hay un video donde es falso. Milei, sin pelos en la lengua, reivindica la soberanía argentina sobre Malvinas. Bueno, ahí está. Amigos, no escuchen las fake news, controlen, comparen, investiguen, no se compren todo lo que le dan los medios. Burgerman, una vergüenza lo que pasa con las Fuerzas Armadas, increíble. Vos has dicho muchas veces que sí, hoy en día las Fuerzas Armadas, ¿cómo era? No duran ni para 2 horas de combate en cuanto a la munición que hay. Pero realmente No hablando, tenemos ni aviones, es el ni chiste. barcos, ni nada. ¿Cuántos aviones de caza en operación militar? Habían menos de una... Supersónicos ninguno, por ejemplo. Pero había media docena, creo. Sí, no mucho más, o sea, nada. La nada Y misma. cuidando nuestros mares, tenemos la Armada Argentina, ¿en qué estado está? Calamitoso. Están las flotas de China comunista depredando el mar argentino y no se puede hacer nada porque no hay con qué. Pero además acá ni siquiera hay perspectivas de que los políticos quieran rearmar la Argentina. Se dice, no podemos comprar aviones porque Inglaterra pone el veto. Esto es mentira, esto es una excusa inventada justamente por los políticos. Porque en el día de hoy, y siempre fue así, armas por dinero venden a cualquiera. Nos han ofrecido aviones de guerra, Suecia, la India, Israel, hasta Trump cuando fue presidente ofreció aviones. Lo que pasa es que un avión de poca capacidad, digamos, cuesta 15 millones, un avión de mucha capacidad cuesta 150 millones. Y los políticos argentinos, sin distinción de partidismos, prefieren o robarse la plata o gastarla en cosas intrascendentes, generalmente con un gran agregado de ideología. Por ejemplo, el presupuesto argentino dedica el 3,5% del Producto Bruto Interno al Ministerio de Género, esa cosa absurda ideológica, y 0,8% a las Fuerzas Armadas, que son necesarias para la subsistencia de la nación. Sergio dice, gracias por siempre estar malvinizando. Bueno, hace ya 40 años que estás malvinizando. ¿Cómo, o sea, de dónde sacás primero la energía? Y es impresionante, tenemos charlas para esta semana que se acercan. No has parado, parece un minuto. Bueno, para descansar tenemos la eternidad, así que por ahora no descansemos. Bueno. Las energías yo creo que vienen, bueno, las da Dios desde ya, pero vienen de tener una misión en la vida. Y no solo las energías, la felicidad, para mi gusto, viene de tener una misión en la vida. Lo recomiendo calurosamente. La misión que uno asuma como suya en la vida, por más que sea utópica, quijotesca y que uno no llegue a completarla, el camino hacia esa misión, yo creo que te mantiene joven y te mantiene pleno y te mantiene saludable. Vamos a leer un poco más de los comentarios. Pasionaérea.arg. Hola Nicolás, ¿estarás presente en la Feria del Libro junto a Argentinidad? Sí, por supuesto, es un clásico. Después de 2 años de abstinencia de estar en la Feria del Libro, por suerte esta vez se va a hacer. Yo les recomiendo a los que están interesados en el tema Malvinas que conozcan los libros de Argentinidad, que es la editorial que más libros ha sacado y tiene ahora en sus alforjas unas nuevas ediciones muy apasionantes. Voy a adelantar que van a estar las memorias del teniente Castañeda, aquel que hizo el contraataque en Monte Longdon. Va a haber un libro que investiga por primera vez la acción heroica y abnegada de nuestros capellanes en Malvinas. Y además en la Feria del Libro, en el stand de Argentinidad, siempre hay algún veterano, algún héroe de Malvinas dando vueltas. Siempre está en el último fin de semana Pablo Carballo, con una fila interminable de gente.
que viene a que le firme su ejemplar, y él no solo firma el ejemplar, habla con la persona, se saca fotos, le presta su casco y su campera de vuelo. La verdad es un festín para los patriotas estar en el stand de Argentinidad en la Feria del Libro. ¿Y las fechas son? Empieza el 26 de abril y termina el 16 de mayo. Bueno, qué interesante poder estar ahí. Sí, nunca sabes con quién te topás cada año, con muchas personas ahí y hay muchos reencuentros, es muy emocionante. Así es. Ángel Suiani, mis respetos a todos los combatientes de Malvinas. Christopher Agustín, los argentinos nos tenemos que morir de hambre para aprender a votar. Bueno, gloria y honor eterna a nuestros héroes de Malvinas. Nanre, Malvinas Argentinas por siempre. Pablo Ferrari, hasta que la política no madura, las Malvinas no volverán a ser argentinas, lamentablemente. ¿Estás de acuerdo con esos sentimientos? Sí, por supuesto. Más que madurar, la política argentina tiene que adecentarse. La política argentina tiene que argentinizarse. Entender que el objetivo de un político no es el provecho propio, sino la grandeza de la nación. Fátima Ramírez, estás apagado un poco. Cuando hablas de Malvinas, tus ojos brillan. Bueno, cansado, ha sido un día largo. Brillan en otras ocasiones también, lo garantizo. Pero sí, ha sido un día largo que estamos, bueno, a ver, deberían venir de la familia los valores, pero la familia está muy atacada. Dice Francesita Pascual. Roberto Enser, ¿cambiarías la política por las islas? No sé bien a qué se refería ahí. Eres por siempre, saludo 1, grande Nicolás, héroes. ¿Por qué no ir por las islas sin habitantes estables? Coincido con Casanseo, Malvinas puede iluminar a los que les toque liderar un futuro. Grande Nicolás. Luca Fernández, ¿qué te pareció la serie Combatientes? ¿La viste? Vi fragmentos de la serie, no me pareció satisfactoria para nada. Un solo ejemplo. Se representa una unidad militar con oficiales y soldados. No hay un solo suboficial, y los suboficiales son la columna vertebral de cualquier unidad militar. Un ejemplo de la poca, digamos, seriedad, de la poca investigación con que se acometió hacer esa serie. Ignacio Quirós, Nico, ¿qué opinas del Wallmapu? No conozco. Tiene que ver con los mapuches y la supuesta nación mapuche que va en el futuro, si consiguen su objetivo, estos individuos manejados desde Londres, de hacer una nación en territorios de Argentina y Chile. Bueno, eso es lisa y llanamente traición a la patria, y los políticos, una vez más, no hacen nada. DJ Asamak Nicolás, sin un fusil, pero con un alvirome, sos un gran veterano. René Luciano se ha acercado al grupo, que es un gran artista. Gran artista y colaborador de los videos nuestros, que ha enriquecido nuestros videos del canal de YouTube con unos dibujos. Su especialidad son los aviones de combate maravillosos. No, es fenómeno, y la verdad que unas obras impresionantes. Facu Fontana, Milei es minarquista, ni siquiera cree que sea necesaria la existencia del Estado. Más apátrida que eso, imposible. ¿De acuerdo o no? Los políticos dicen muchas cosas en campaña, después acotan mucho las fantasías que expresan. Yo tengo mucha fe en la número 2 de Milei, que es la señora Villarruel. Me juego entero por la señora Villarruel. A Milei no lo conozco. Contanos un poco más sobre la señora Villarruel. Es Y hija de su padre. Es hija de un comando de Malvinas, ya eso es una gran recomendación. Y tiene lo que falta tanto en los políticos, coraje cívico. Es una abogada que desde hace muchos años tomó la bandera de la defensa de los intereses de las víctimas de la subversión, de las víctimas del terrorismo. Porque las víctimas de la represión estatal tienen millones de abogados y les ha ido muy bien en su deseo de ser recompensados económicamente y en los medios, etc. Pero ella
acometió una tarea realmente quijotesca, que es defender a las víctimas de la subversión que estuvieron y siguen estando invisibilizadas en la sociedad argentina. Para ello se tuvo que enfrentar con todos los censores izquierdosos que hay en la prensa y en la política argentina y resistió a pie firme. Ha dado una muestra de valor, de resiliencia, de fidelidad a los principios. La verdad, yo me saco el sombrero ante la señora Villarroel. Te quería leer un mensaje de, quizás reconoces este nombre, Cepas, que yo lo recuerdo desde uno de nuestros primeros videos, pero él acá escribe: gracias a tu trabajo, tu historia y los veteranos me llenan de orgullo y amor por mi patria, gracias. Y por eso, siempre Cepas escribe cosas así, y bueno, le mandamos un saludo. Saludos. A Cepas34. Burgerman, somos el país más pacífico del mundo, Nicolás, no tenemos fuerzas armadas, toda la razón. Más pacífico, yo diría más idiota del mundo. Porque no tener fuerzas armadas es invitar a que nos vengan a ocupar. Las fuerzas armadas no son para ir a la guerra, son para no ir a la guerra. Poder de disuasión, no te metas conmigo porque mirá lo que tengo atrás. Nosotros no tenemos nada atrás y se nos van a meter con nosotros. Es como como decís, la orquesta sin instrumentos, ¿eh? Eso lo dijo Federico el Grande de Prusia. Él dijo: diplomacia sin un fuerte ejército detrás es como una orquesta sin instrumentos. No sirve de nada una diplomacia que no tiene poder de disuasión, que está basado en las Fuerzas Armadas. Claudio Renato Din, por ejemplo, 12 palos a Nacha Guevara. ¿Tu opinión de Nacha Guevara? No, la verdad que no. Obsceno, directamente obsceno. Nancy Ramella, recuerdo tus crónicas desde Malvinas, hoy fui a homenajear a los veteranos en Quilmes, lástima el tema político y los ordinarios que hablaban encima de los veteranos. Hace poco hubo una gresca o algo entre veteranos, o que un confrontamiento en la ciudad, o... Bueno, los veteranos fueron a exigir lo que es Los seguros absolutamente médicos, ¿no? necesario, atención médica, que ¿Cómo sobre está el todo en tema el ese? interior está muy ¿Cómo descuidada. es posible de que a 40 años, entonces, seguimos con problemas de no proveerlos de seguro médico adecuado? Así ¿Por es, qué? y los veteranos señalan muy concretamente al culpable, la Cámpora. La Cámpora le niega a los veteranos el cuidado médico que necesitan. Y como fueron a reclamar y se calentaron los ánimos y volaron algunos huevazos, la policía reprimió a los veteranos, los gaseó. La policía de Rodríguez Larreta. De la misma manera que hace unos años, cuando pedían mejoras, fueron reprimidos los veteranos por la policía de los Kirchner. Ahí no hay grieta. A los veteranos no los respetan ni unos ni otros. Pero, ¿por qué? ¿Con qué motivo, con qué objetivo se puede actuar de esa manera? ¿Cómo lo ve? O sea, ¿por qué no está resuelto esto? Es lo básico, es lo mínimo que se puede hacer. Exacto, yo creo que acá la cuestión es que considerarán estos politicastros que la cantidad de votos de los veteranos no son suficientemente Para mover la aguja de una grandes como para molestarse en satisfacer sus necesidades. Y las necesidades son vitales, son de supervivencia. Buah. Otro mensaje de otra cuenta que también yo comencé a seguir desde hace mucho tiempo, cuando nosotros comenzamos nuestra cuenta de Instagram, es Malvinas 1982. Perdón, acá se me traspasó, bueno, algo se saltó, pero bueno, te iba a leer un mensaje, si lo encuentro te lo leo. Bueno. Pero Malvinas 1982 es otra cuenta muy buena y síganla para más información. Ignacio Quirós, en el 2019 me despertaron unos A4 Skyhawk, nuestro presidente hoy no organizó ningún acto. Entonces, algo que me sorprendió también, quizás no me tendría que sorprender, pero sí, a nivel nacional, a 40 años, hubo vigilias en más lugares, ¿correcto? En muchos lugares. En muchos lugares. Pero en cuanto se trata del gobierno, y yo te lo pregunté antes, pero y las Fuerzas Armadas también, ¿cómo lo viste en el marco de los 40 años? ¿Cómo se...? Los vi prácticamente ausentes. Las grandes movilizaciones fueron de veteranos en San Andrés de Giles, en Córdoba, en Oliva, en el sur, por supuesto, pero los políticos, cuando intervinieron en los actos, lo que hicieron fue política. Mezclaron política con el reclamo de los veteranos de soberanía y de respeto. Yo diría que emporcaron los actos, en su mayoría los políticos, no se puede generalizar por supuesto, pero hubo muchos actos donde hicieron política de la más bastarda en un acto que estaba destinado a honrar a los veteranos.
Carnes Mariano, Nicolás, mi admiración y respeto, espero poder conocerte en la Feria del Libro. Maxi 7958, Casanseu para presidente. Bueno, a ver. Para presidente ni de consorcio. ¿Lo consideraste, no de presidente, pero meterte en todo esto como, bueno, a veces hay que meterse o no? ¿Cómo lo consideraste? No, la verdad que siempre tuve aversión por la política en general y por la política partidista en especial. Y yo creo que hay muchas maneras de servir a la patria. Otros lo harán por la vía de la política. Yo prefiero ser un francotirador, no estar alineado con ningún partido político. Bueno, muy bien. Oscar 733, saludos don Nicolás. Realmente admirable su trabajo y tarea de educación en el tema de la gesta de nuestra patria. Lauti Di López, hola Nico, hoy conocí al héroe Ernesto Ureta en Oliva. El Taca Ureta. Sí, el Taca Ureta. Bueno, Oliva, te dije, es uno de los actos más importantes junto con el de San Andrés de Giles. Diego Piojos 87 está tocando un tema que es, bueno, acá es un foro abierto. ¿Cuándo saldrá la verdad sobre Poltronieri? Pregunta. La verdad sobre Poltronieri está dando vueltas. Los que conocen a Poltronieri desde el campo de batalla saben la verdad y la dicen en su mayoría, pero hay un empecinamiento por seguir la versión que no es para nada creíble. Y es increíble también que con todo el silencio que se ha rodeado el heroísmo en Malvinas, sin embargo Poltronieri, cuyo relato es ficticio, tiene la prensa ahora del diario La Nación, por ejemplo, de periodistas como Leuco, como Majul. ¡Qué increíble! Un héroe que no es recibe la atención que no reciben los héroes que verdaderamente lo son. Sebastián Ger5, buenas noches Nicolás, un gran patriota. Ilgalgo también preguntaba si harías política, que ya repasamos. Doctor Submarino, saludos desde Sarmiento, Chubut, ciudad del Regimiento 25. También otras preguntas, Andrés Pulido, ¿qué opinas sobre la historia de Poltronieri? J. Acosta 921, gracias por todo lo que contás, siempre te escucho. Juan Carlos Llegueros, gracias Nicolás, te sigo y admiro tu perseverancia. La wea cuántica, ¿qué puede hacer una persona normal para apoyar la malignización? Qué buena pregunta. Puede hacer mucho, porque ahora gracias a los medios sociales uno puede llegar a mucha gente e inclusive puede infiltrar, entre comillas, los medios grandes tradicionales, los diarios que son más importantes en el país. En cada nota tienen un lugar dedicado a los lectores que pueden escribir y muchas veces esas secciones son más leídas que la propia nota. Así que siempre se puede escribir una carta, siempre se puede hacer un comentario y la gota termina tallando la piedra. Ángel Suiani escribe, soy bombero voluntario, amo mi patria y le agradezco mucho lo que hizo por nuestras Malvinas. Muchas gracias Ángel. Rot Ocker, un fuerte abrazo Nicolás. M. Laura, hoy en Oriente se inauguró un monumento a Malvinas con la presencia de Miguel Gutiérrez, uno de los soldados que está en la primera fotografía de llegada al continente. María Laura Grande, gracias. Buenas noches, señor Nico. Un abrazo desde Héroes Argentinos. Un abrazo para ellos. Saludos desde Paysandú, Uruguay. Leandro, sin tener Fuerzas Armadas como estamos, somos una invitación. Bueno, Cepas nos contesta. Gracias, te conocí en una charla en Rafaela y llevé mis libros, que son tus libros, y tengo tu firma. Lo mejor de mi colección, gracias. Otro saludo para Cepas. Exacto, no somos pacíficos, somos unos imbéciles que vamos a invitar a que nos invadan. Una vergüenza con los recursos naturales que tenemos. Vos siempre decís que el próximo zarpazo es la Antártida, ¿correcto? Claro, porque la Antártida es el último gran reservorio de agua dulce y de minerales del planeta. Y cuando finalice el Tratado Antártico, obviamente las grandes potencias van a tratar de sentar sus reales allí. Ya el Reino Unido ha bautizado como tierra de la reina Isabel el sector antártico argentino y nosotros paveando. DJ Asamak, los mamarrachos de mi pueblo hicieron el acto el 1 de abril y a medias si duró 15 minutos. Es mucho, siento vergüenza. Bueno, pero como decimos, hubo vigilias y actos en muchos más lugares
que antes, ¿no? Sí, bueno, también el hecho de que sea el 40 aniversario favoreció que se hablara más de Claro. Malvinas. Gobierno ausente, en la Bombonera se está homenajeando ahora. Hay que ver qué está pasando en la Bombonera. Buenas noches, saludo enorme desde Héroes Argentinos, querido Nico. Pablo Ferrari, ¿por qué no se desfiló? ¿Qué sabes, Nicolás? ¿No se desfiló? No se desfiló ni ahora ni antes. Hubo un par de desfiles del 9 de julio donde adosaron a los veteranos, pero el desfile de veteranos se lo deben desde el año 82. Historia y modelismo. No sé cuántas veces querés contestar esta pregunta, pero una de las cosas que me chocó a mí también, vos prendés la televisión acá y lo primero que te sugiere el sistema es Iluminados por el Fuego. Porque acá preguntan, ¿qué opinión tiene el señor Casanseu sobre Eduardo Esteban y el Museo Malvinas? Es conocido por todos los combatientes como un cobarde impostor. Bueno, el gobierno, no solo este, sino también los anteriores, lo han premiado siempre. Se ve que es funcional a la ideología de los gobiernos. ¿Qué pensás o sabés de la base naval que la Argentina tiene proyectando construir en Tierra del Fuego? Primera vez que escucho eso. Bueno, mis respetos al señor Casanseu por todo su labor malvinizador. Yo soy de Puerto Madryn, se les tiene un enorme afecto a los veteranos. De Ignacio. Claudio Renato, el ignorante de Alfonsín le hizo la vida imposible a Nicolás. Que cuente, por favor. ¿Te hizo la vida imposible, Alfonsín? Alfonsín me prohibió específicamente, pero no solo a mí. Alfonsín le tenía tirria a Galtieri, con quien habían sido compañeros como cadetes del liceo militar, una cosa que mucha gente ignora. Y ese odio desde la infancia siguió latente toda la vida, y todo lo que tuviera que ver con Galtieri lo trasladó Alfonsín en odio a Malvinas. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril, por ejemplo. Alfonsín ordenó que sacaran los restos del primer héroe de Malvinas, el capitán Yaquino, del panteón que tenía en Punta Alta, y lo tiraron esos restos en un lugar espantoso de un cementerio de Mar del Plata, y tantas otras cosas. Entre otras, a pesar de que yo nunca me crucé con Alfonsín y obviamente nunca le hice nada, trató de impedir que yo pudiera mantener a mi familia, prohibiéndome. Me prohibió el secretario de Cultura de Alfonsín, Carlos Gorostiza. Al lado suyo estaba parado el subsecretario de Cultura, otro escritor, Marcos Aguinis, y cuando yo pregunté las órdenes de ustedes me dijeron qué importa si fue Alfonsín o Trócoli. Pero años más tarde, Eduardo Urnequian, que me había contratado brevemente para trabajar en Cablevisión, contó en la revista Noticias que cuando él me contrató, Alfonsín le hizo llegar un reclamo de por qué había contratado a ese facho. J. Acosta 921, ¿se sabe quién fue el primer soldado que pisó las Islas Malvinas el 2 de abril? ¿Se sabe el primero que pisó? Fueron varios. Fueron varios, pero bueno. Lucio Gino, bueno, saludos Nicolás. ¿Sabés el estado de Oscar Ledesma? Oscar Ledesma está recuperándose de una ACV que tuvo. Tengo la intención de visitarlo en la Carlota, Córdoba. Mantengo contacto con él. De hecho, hoy hablamos en este glorioso día. Fue una gran alegría poder hablar con Oscar. Así que en cuanto tenga la oportunidad de encontrarme personalmente con él, si él me lo autoriza, compartiré con todos su estado actual. Bueno, muy bien. Esperamos con ansias eso. Jorge Fernández, estimado Nicolás, un saludo desde Chile, desde un admirador de su profesionalismo. Muchas gracias. Nico Dima, ¿cómo pudo pasar que unidades muy preparadas no hayan combatido? Esto es algo que se escucha, quizás lo podemos aclarar rápido, pero que la mayoría de las unidades preparadas, supuestamente también para el frío y tal, estaban sobre la frontera para encarar a Chile si fuese necesario. ¿Eso es verdad? Sí, las pusieron allí supuestamente como una barrera contra una eventual participación de Chile, pero acá lo fundamental es que nunca se quiso ir a la guerra contra Inglaterra. Como era un amague lo que hicieron los generales y almirantes, no importaba quién mandaban a Malvinas porque estaban convencidos de que no iba a haber guerra, que era solamente un amague. Ese fue el gran error, la gran irresponsabilidad. Si no se entiende que los generales y almirantes argentinos nunca pensaron en ir a la guerra, que cayeron en la trampa tendida por Gran Bretaña a través del Pentágono, no se puede comprender la guerra de Malvinas.
Diego Alere Tamoso, muy hermoso su trabajo. Me gustaría saber si hay alguna anécdota de francotirador del lado de nuestros héroes. Es que en realidad no existía la especialidad de francotirador como tal. Había combatientes que tenían fusiles especiales, por ejemplo el comando Hugo Ranieri, pero la especialidad de francotirador en esa época no existía como tal. Había gente que tenía puntería. Bueno, tenemos un video de un británico que sí dice que en la batalla de Darwin él lo califica como un sniper porque él dice que cada vez que subían recibían headshots y que bajaron como a 7. Claro, era un Entonces, sniper, bueno. era un francotirador de hecho, pero no de formación porque no existía esa especialidad en ese momento. Claro, claro. Un lujo escucharte, Nicolás. Nacionalismo argentino, y esto es otra pregunta que quizás, no sé si ya estás cansado de aclararla. ¿Dónde está la bandera que sacaste de Malvinas? La bandera que yo le di temporalmente a Fantino para animarlo a que haga más notas de Malvinas, después se la quité y se la entregué al Museo Nacional de Oliva en Córdoba. Está allí. Esto quizás va a lo de esta noche, es que para que la gente entienda, Fantino, más allá de la opinión personal que la gente tiene sobre Fantino, que entiendo que mucha gente piensa que, bueno, tiene su opinión de Fantino, pero cuando él agarró el tema de Malvinas, fue importante. Porque nadie hablaba de él. Por eso, explicar un poquito por qué fue importante, y ahí se entiende quizás que sí, la intención de la bandera que no fue regalada, sino que... Se cumplían 30 años de la Guerra de Malvinas, exactamente 10 años atrás. Y yo estaba en Buenos Aires y me invita Fantino para un mano a mano de 15 minutos. Empecé a hablar y Fantino es un fanático obviamente del rating y miraba todo el tiempo que el rating subía y subía y subía. Entonces de 15 minutos terminamos hablando 2 horas de Malvinas. Al ver que el rating había crecido tanto, después siguió invitándome a mí y también a otros veteranos. Y yo justamente, para de alguna manera darle un incentivo de que siguiera, pensé que sería bueno darle en custodia la bandera inglesa que yo me había traído de Malvinas. Porque esa misma bandera estuvo 30 años en mi poder y a nadie le interesó. La había llevado yo a algunos programas de televisión y nadie reparó en ella, nadie le interesó. Los únicos comentarios que yo llegué a recibir de la bandera, che, vendela, que seguramente los ingleses te van a pagar mucho, lejos de mi intención venderla. Entonces quise incentivar a Fantino, pero a Fantino lo superó el tema. Fantino me dijo, no sé qué hacer con la bandera, la puse en una caja fuerte, hablé con un escribano. Finalmente le dije, no sabes qué hacer con ella, devolvémela, y se la di al Museo Nacional de Oliva, que me parece que hoy por hoy es el único museo respetable y seguro. ¿En qué sentido seguro? Que como es un museo privado de un entusiasta malvinero, no es usado con fines políticos. Bueno, muy bien, ahí está aclarado el tema de la bandera. Andrés Pulido 2, de todo corazón, lo admiro muchísimo. Tuvo los huevos que no tuvo Menéndez. Que Dios lo bendiga siempre. Y bueno, como siempre decís, sí, Menéndez no lanzó ni un contraataque. Hay un video también que tenemos que le preguntás por qué no contraatacamos todavía y como que se toma una pausa y bueno, y después tirás que no... Quería hacer aparentar de que estamos perdiendo los estribos, una estupidez así. Sí, la actuación de Menéndez realmente, y del generalato en general, fue rayana en la traición, es una cuestión incomprensible. Para ellos, evidentemente, las palabras "os juremos con gloria a morir" era un sonido hueco, tenían en bandeja la oportunidad de pasar al bronce y era como que tenían más miedo de ganar la guerra que de perderla. Mati Barbosa 07. Hola Nicolás, saludos desde Corrientes. ¿Conoces a Roberto Baruso? Lo conozco, lo admiro, tengo el honor de ser su amigo y espero verlo porque hay proyectado una charla en Corrientes, les voy a dar una primicia. El 6 de mayo va a haber una charla en Corrientes donde han sido invitados el aviador naval el Cacha Arca, el aviador naval Owen Kripa y he tenido el honor de ser también de la partida. Así que espero también ver a Roberto Baruso en esa presentación. Cuando hace 5 años hicimos algo parecido con el Cacha Arca, Owen no pudo venir, hubo 900 personas, 4 ovaciones de pie, una cosa increíble, un fervor los correntinos por el tema de Malvinas que
realmente es incomparable. Y para los que no lo conocen, porque bueno, hay tantas historias, la historia de Roberto Baruso, si nos los podés resumir. Roberto Baruso era un cabo de 22 años que en la noche en que los ingleses empujan a nuestras fuerzas de Monte Harriet, en esa noche confusa, anárquica, un teniente de apellido Echeverría intenta organizar la defensa, se le suma Baruso, Baruso le saca un visor nocturno a un inglés y conduce el tiro del teniente Echeverría que tiraba con su fala hasta que Echeverría cae atravesado por 5 balazos. Me decía Baruso que la nieve debajo de Echeverría estaba negra de toda la sangre que estaba perdiendo. Y Echeverría le da la orden de que Baruso se vaya, se salva. Y si se iba, estaba bien, cumplía con la orden, que es lo que tienen que hacer los militares. Sin embargo, rechaza esa orden, deja su fusil, arrastra a Echeverría para sacarlo de la línea de fuego, se cruza con un inglés en medio de la noche, saca su cuchillo, termina con el inglés, lo sigue sacando a Echeverría hasta que es rodeado por un grupo de ingleses, vuelve a sacar su cuchillo y los ingleses, que lo podían haber fusilado, ven que estaba sacando un camarada. Entonces el jefe de la patrulla inglesa le golpea con el fusil en la mano como diciendo ya se acabó, no sigas más, y ahí recién se rinde Baruso y Echeverría salva su vida. Bueno, y esa es la versión resumida, porque bueno, y es una de tantas. Y acá recién pregunta Leandro Sec71, hola Nico, por favor insistan en una buena película para malvinizar. Y bueno, tenemos un video donde repasamos las películas de Malvinas y yo te dije ahí que uno de los temas sería cuál de todas elegís, por ejemplo, y hay tantas historias para contar. Y es muy triste por eso ver que estamos pasando iluminados por el fuego. Es impresionante. No hay ninguna película en el horizonte que sea, ningún proyecto que se venga de una película de Malvinas o... Película artística, ¿no? De ficción, una película de guerra, no hay. No. Hay ahora en elaboración casi terminada una película documental que se ha hecho que aparentemente promete ser buena, pero es un documental, no es una película como la que nosotros querríamos ver. A mí periódicamente me dicen, contactate con Mel Gibson, él sí que haría una gran película de Malvinas, claro, que es tan fácil contactarse con Mel Gibson Claro. y convencerlo de que haga la película. Claro, se apoyan en que primero es talentoso. La que hizo sobre el camillero es una película formidable de guerra, para mí la mejor película de guerra que se hizo, y además es anti-inglés. Pero bueno, contáctense y lo hacemos. Dale, esperamos eso. Acá tenemos agua también. Gracias. Germán Saba, qué sensación hermosa batir al enemigo debe ser con el Otto Melara. ¿Qué sensación fue? Bueno, yo creo que el video refleja la felicidad que sentí, ¿no? Sí, la cara... La cara de felicidad. Me han no dicho, sé. y cada tanto me lo repiten, que eso me convertía en pasible de ser fusilado, porque un civil que maneja un arma no lo protege la Convención de Ginebra. ¿Qué mejor que ser fusilado por los ingleses por haberles tirado un cañonazo? Por favor, los que me quieren asustar con eso, primero es tarde, tenía que haber sido antes, y segundo que hubiera sido realmente un honor. Gonza 3255, tantos años hablando de Malvinas dieron sus frutos. Gracias por el valor de hablar cuando nadie se animaba. Una de las cosas también que me impresionó era, sí, si vos ves los videos antes y durante la guerra, que los famosos apoyaban, todos a favor, o sea, públicamente, y eso cambió. ¿Cuándo? Bueno, vos pues obviamente estabas ocupado estando en el frente de batalla, pero supongo que eso cambió tan drásticamente de un día para el otro. Al día siguiente de la caída de Puerto Argentino. Nadie quería saber nada. Un ejemplo, la revista Gente durante la guerra fue la más triunfalista. Estamos ganando, seguimos ganando, hundimos la flota, eran tapas de la revista Gente. A la semana de la caída de Puerto Argentino se había convertido en derrotista y, por ejemplo, publicaba una foto del Invencible vieja mostrando que no lo habíamos alcanzado. Una foto vieja, claro, de anterior a la guerra de Malvinas. Y los políticos lo mismo, los políticos se dieron vuelta como panqueques que en muchos casos son.
Enzo Volano Fotografía. Soy fotógrafo, estoy haciendo un pequeño proyecto para dar más identidad a los veteranos de mi zona. Ayer tuve a 2 veteranos en mi estudio. Durante la charla mencionaron a Poltronieri y apenas rieron. Bueno, no sé a qué se refiere ahí, pero bueno, se rieron. Quién sabrá qué pasó. Pero bueno, sí, el tema de Poltronieri ya lo repasamos. Y sí, la gente Se está habrán preguntando. reído de la enormidad que hoy titula La Nación. Poltronieri, el soldado que detuvo a 600 ingleses. Eso no existe en la naturaleza de las cosas. Claro, es que uno ya es una barbaridad tan grande que sí. Pero la Nación tendría que averiguar supera un la poco. lógica, claro. Pero sí, es imposible, es físicamente, por la ametralladora en sí es imposible. De todas maneras, de cual lo mires, es imposible. Bueno. Pero en fin, ya cubrimos el tema de Poltronieri en este video un poco antes para los que recién están con nosotros ahora. Hola Nicolás, ¿por qué los comandos anfibios no siguieron luego de hacer la Operación Rosario? ¿Por qué no siguieron actuando? Es buena pregunta. ¿Los comandos anfibios cómo fue el rol luego de los Fueron evacuados al continente. ¿Por qué? Es una decisión de los altos mandos que no conozco realmente la motivación, pero viendo lo que pasó después, quizás fue una buena idea, porque los ingleses cuando entran en Puerto Argentino buscaban a los comandos anfibios para hacer la contrafoto. Aquella foto famosa donde están los ingleses con las manos en alto, humillados, apuntados por nuestros comandos. Ellos querían sacar la foto de los comandos humillados y apuntados por los ingleses. No pudieron sacarla. Casper Ortiz, saludos desde Mendoza, señor Casanseu. Me enseñaron que usted fue traidor y apoyaba a los militares. Por suerte empezó a ser más público en más redes y además de limpiar su nombre, además de malvinizarnos. Bueno, sí, como decíamos recién, a veces te han acusado de cada barbaridad que ni vale la pena ya repetirlo. Y para la gente que quiera seguir en eso, no perdamos siga mintiendo. No perdamos el tiempo. Alfonsín igual a ERP, dice Juan Carlos Almir. Honor y gloria a los héroes, saludos desde Corrientes. Pablo Ferrari, después de 40 años, ¿qué se sabe de un posible hundimiento del Invencible, luego reemplazado por su mellizo? Bueno, otro de los episodios más importantes en lo que fue esa misión, pero tan controversiales en lo que realmente el tema del Invencible. ¿Qué se sabe? No, me parece fantasioso y absurdo. Jamás podría haber sido reemplazado después de ser hundido. Lo que sí fue alcanzado, y los ingleses eso lo disimulan, de eso no tengo la menor duda, pero no fue hundido. Estamos hablando del portaaviones inglés, el buque insignia, ¿no? Que fue atacado en una misión conjunta, Fuerza Aérea, Armada. La única misión conjunta de Armada y Y Fuerza los Aérea. Hércules también. Sí. Bueno, una misión épica simplemente en intentarlo. Pero sí, hasta el día de hoy se habla de que si se hundió o no, o si se tocó o no. El que tenga dudas, que vea, por ejemplo, la entrevista que le hicimos a Gerardo Isaac. Yo garantizo que cualquiera que tenga dudas y escuche a Gerardo Isaac, o a Ureta también, tenemos otra nota con él, no va a tener más ninguna duda. Erika Gamal, Catamarca lo espera Nicolás. De Fede Domínguez, Nicolás, gracias por acercar la causa Malvinas con tanto amor, poder conocer la historia en carne propia de nuestros héroes. Nos, Corrientes Capital, ¿cuándo venís para Corrientes? Conservo como un tesoro tu libro La Pasión según Malvinas. Si Dios quiere, el 6 de mayo. Claudio Renato Din, un placer y un honor escucharlo a Nicolás. Excelente nota, felicitaciones. Muchas gracias, Claudio. Fátima Ramírez, 86. Es verdad lo que decís, no sabían nada. Buenas noches desde Mendoza. Bueno, buenas noches, Alberto. Vao, 76. Abrazo grande, Nicolás. Ayer te saludé en la vigilia. Soy Nicolás, tu tocayo. Gracias por todo lo que haces. Saludo, tocayo también. Ignacio Quirós, me encanta la historia de cuando los ingleses te confundieron con ruso nativo. Bueno, estabas hablando con nosotros. Bueno, yo no estaba en esa época. Sí. Pero con tu familia en ruso y... Claro, yo me entero recién después de la guerra que los comandos ingleses cuando entran a Puerto Argentino me están buscando a mí. Y tiempo después me entero que todas nuestras conversaciones eran escuchadas desde la flota. Y yo hablaba en ruso por una cuestión de privacidad con mi familia. Y ellos pensaron que yo era el hombre de Moscú en Malvinas, porque en esa época se hablaba mucho de la posibilidad de que la Unión Soviética
en apoyar a la Argentina. Entonces habrán pensado que yo hablaba en clave. Por ejemplo, cuando preguntaba cómo están los chicos en el colegio, quizás para ellos significaba cuándo vienen los aviones peruanos. Y así, si me hubieran encontrado, que no me encontraron porque me fui bajo fuego en el último vuelo del Hércules, probablemente lo hubiera pasado muy mal hasta que se convencieran de que yo no era el hombre de Moscú en Malvinas. Pobletear, saludos desde Luján de Cuyo, Mendoza. Mi admiración y respeto por su trabajo permanente de testimonio y patriotismo. Gracias. Diego Ariel Barrios. Nicolás, ¿podés explicarnos qué es este sentimiento tan profundo que tenemos sobre esta querida patria y sobre nuestros héroes? Bueno, un hombre quiere a su padre y a su madre. La patria es nuestra madre y nuestro padre. La patria es unidad de destino dentro de lo universal. Estamos todos en ese mismo barco, por eso queremos ese barco, porque es nuestro. Dayan M, buenas noches Nicolás, saludos desde Paraná. Pato Escalante, ¿cuál es la verdad de Poltronieri? Bueno, como comentábamos ya, hablamos de Poltronieri y este video sí lo vamos a subir al canal de YouTube para que luego lo vean ahí, el tema de Poltronieri. Dimeglio 1999, ¿cómo estuvo este 2 de abril con respecto a otros? Un tema que yo lo tocaste un poquito, pero no sé si hay algo más de agregar en cómo lo viste. Hubo mucha más actividad, mucha más repercusión, muchas más vigilias. De todas maneras estuvo muy contaminado por ese odio visceral que le tienen muchos políticos, muchos periodistas, muchos intelectuales al soldado argentino porque lo quieren ver víctima y no protagonista. Lo quieren rebajar, lo quieren devaluar, pobrecitos. No, no eran pobrecitos, eran héroes de la patria. Señores intelectuales, entre ellos historiadores, por ejemplo, como aquel que dijo que no tenemos que celebrar el 2 de abril ni conmemorarlo, sino que tenemos que conmemorar el 14 de junio y ese día pedirle perdón a los ingleses. No, no le vamos a pedir perdón por haber tratado de recuperar lo nuestro. Carnes Mariano, Nicolás, ¿qué libro nos recomendás sobre Malvinas? Modestia aparte, los míos. Claro. Pero hablando en serio, muy buenos libros. Obviamente Carballo, Dios y los halcones, ahora se llama Halcones sobre Malvinas, ha compactado los dos libros. Comandos en Acción es un muy buen libro, excelente libro. El que quiera de infantería puede leer el libro de Lautaro Jiménez Corbalán, En primera línea. Héctor Simeoni, Contrahistoria. Hay muchos libros buenos, la mayoría editados por Argentinidad. Bueno, la última vez que hicimos uno en vivo, creo que nos cortaron a 1 hora, pero por lo aviso, por si nos cortan, si no, ¿cómo venimos? ¿Bien? Bien, muy bien. Seguimos un poquito más con preguntas y vemos si nos cortan. José Alfonso K., ¿qué opinás del comando anfibio Héctor Gómez? ¿Lo conoces? No lo conozco. Abrazo, bueno, no lo conocemos, abrazo a José igualmente. Tipo Ramírez, veo a Chile incorporando equipos, armamentos, tecnología, aviones, vehículos, haciendo crecer a paso rápido el poder de sus Fuerzas Armadas, y Argentina, el desinterés político nos deja frágil. Tiene la misma opinión sobre el tema. Alberto Rivero, ¿qué hay de cierto de las estaqueadas a los soldados? Ya lo has explicado muchas veces, pero bueno, para los que no conocen, ¿cuál fue tu experiencia en cuanto a lo que viste ahí o no? Yo no vi nada, ni nunca ningún soldado en la guerra de Malvinas me contó nada. Y yo andaba mucho entre los soldados, no solo porque hacía notas, sino porque ayudaba a alimentarlos. Y nunca nadie me habló de estaqueos. Después de la guerra sí, tuve testimonio de soldados en los cuales creo plenamente que me han dicho que hubo estaqueos, pero fue la excepción, no fue la regla. Quieren presentarlo como la regla, mentira. Hay unas 50 denuncias por estaqueos en la justicia. Algunas de ellas se ha demostrado que son truchas, que son falsas, pero si fueran ciertas las 50 denuncias, 50 sobre un universo de 10.000 soldados es un porcentaje ínfimo que demuestra que fue una excepción. Una barbaridad, pero siempre hay estúpidos en cualquier actividad humana, pero no fue una regla. Mariano L. Ruiz es otro que nos sigue hace mucho tiempo y lo saludamos a Mariano. Dice: Nico, gracias, sos nuestro de guerra. Ese disparo épico con Otto Melara te hace nuestro héroe. Héroe no soy. Por eso, otra cosa que vos siempre decís que no sos héroe y siempre sentís la necesidad de aclarar eso. Porque es importante para vos siempre aclararlo.
Es que para mí un héroe es el que combatió. Mi cañonazo es simbólico. Quiero pensar que representa a los 200.000 civiles que se anotaron de voluntarios y que no lo dejaron tirar ese cañonazo. Pero héroe es el que combatió. El que no combatió, por más que haya sido teniente coronel, lo que fuere, por más que haya sido considerado un héroe, si no combatió, para mí no es un héroe. Brian Ferreira 58, saludos Nicolás, le mandamos un saludo a Brian. Fede Moreno, Osvaldo Radici fue francotirador de la Armada, operaba un Barrett. ¿Te suena Osvaldo Radici? No. Brian Ferreira, Chanta Joffre hablando sobre Malvinas en TN. Ah, está el Chanta de Joffre hablando sobre Malvinas en TN. El Tata Joffre ha sacado un nuevo libro sobre Malvinas que se llama La Trampa, en el cual no habla de la trampa. El Tata Joffre atribuye a Galtieri exclusivamente la decisión de ir a la guerra, y esto no es así. Galtieri fue provocado por Inglaterra a través del Pentágono, y el Tata Joffre exculpa a Estados Unidos de haber desatado la guerra. Max Acosta, ¿dónde está el museo donde dejó la bandera? Bueno, esto lo dijimos, pero el Museo de Oliva. En Oliva, en Córdoba. En Córdoba. En Oliva, en Córdoba. Fede Moreno, al momento de iniciarse la guerra se encontraba a bordo de un avión con destino a Chipre. Nos Corrientes Capital, no me canso de ver el video de Nicolás pidiendo volver a tirar con el Otto Melara. Claro, pediste el segundo, ahí te dijeron no. Me cebé, pero me dijeron que tenían que tirar los profesionales. Lo hice en el cañón que manejaba el cabo Franco, a quien mi agradecimiento por siempre. Rodri Barrios 570, orgulloso de haber nacido este día tan glorioso para Argentina. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Martín 2411 Moon, hola Nicolás, ¿cómo lo viste a Aldo Rico en Malvinas? En Malvinas fue un gran combatiente. Lo que hizo después de Malvinas, muchas de esas cosas, la verdad, mejor no las hubiera hecho. Pobletear. Bueno, antes de avanzar, sí, si no avanzamos sobre todo un tema con Rico y bueno. Pero en Malvinas formaba parte de los comandos. Era jefe de una de las dos compañías de comando. 601 y 602, ¿no? 601 el jefe era Mayor Castañeto y 602 era Rico. Uh-huh. Entonces, por lo menos cuando se trata, por eso, en el campo de batalla, él combatió. Un gran combatiente, sin ninguna duda. Que quede claro. Ignacio Asís, dio perfecto usted señor, dio en la CL-42, lo vi clarito. Bueno, se refiere al audio de los pilotos atacando a la Coventry, un destructor de última generación. Ese fue el tercer destructor que le dimos, pero el segundo así directamente hundido, luego del Sheffield y luego del Glasgow, que hablabas con el Tony Celaya. Que lo hizo Arrarás. Arrarás, sí. Pero sí, un gran audio que también lo pueden ver en nuestra página de YouTube. Seba Borgo 1, ¿puede contar la hazaña de Owen Kripa frente a la flota inglesa? Antes de que contestes esta pregunta, ¿te cansás a veces de contar las historias o es siempre cuando te emocionás, cuando lo recordás? ¿Cómo es? Porque ya habrás repasado estas historias varias veces. Muchas. No solo no me canso, sino que como vos decís bien, me emociono, me vuelvo a emocionar. Sí, aparte se te nota. Me emociono con mis propias canciones. Las escribí yo, las letras, y sin embargo las paso y me emociono. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, pero la hazaña de Owen Kripa es atacar en solitario, sin tener órdenes para ello, con un avión de entrenamiento, a toda la flota inglesa, 14 buques de la flota inglesa en el Estrecho San Carlos. Él sale al Estrecho San Carlos, ve la flota, cumplió su misión, podía volverse, no, enfila hacia la primera fragata que tiene más cerca, la Argonaut, le descerraja sus cañones y sus misiles, no le habían dejado llevar bombas, aunque él pidió llevar bombas, sale zigzagueando entre los buques de la flota para que no pudieran tirarle porque se tirarían entre ellos, sale de la zona de peligro y dice, no me van a creer, necesito llevar más detalle, y vuelve a meterse en la boca del lobo y va dibujando en su rodillera la disposición de los buques de la flota. En uno de mis libros está ese dibujito, vuelve gritando, la hice mierda la fragata, preparan armamento que vuelva a salir. No lo dejaron salir porque ese avioncito de Morondanga no era para atacar una fragata, ese era Owen Kripa, que dicho sea de paso está por editar su libro. Sí, y bueno, hablando de lo que fue la batalla aeronaval, y también lo que más te impresiona es la
paliza que recibió la flota de parte no solo de Owen, de la Armada, sino por supuesto de la Fuerza Aérea, ¿no? Y también con los superetendartes y los Exocet. Pero acá Santi número 1 dice: hola estimado Nico, sería genial si pudieras hacer una entrevista a Mariano Velasco, que hundió el Coventry, que es este destructor que estaba mencionando, el 25 de mayo. ¿Es posible? A Mariano Velasco lo entrevisté por teléfono y la entrevista está en mi último libro, en mi libro más reciente, La Malviníada. Quisiera, por supuesto, entrevistarlo personalmente para el canal de YouTube cuando él me conceda esa entrevista. Señor Nicolás, usted fue a la ciudad de Resistencia Chaco. ¿Estuviste por ahí? Últimamente no. Nicolás, te admiro. ¿Podrías desarrollar la fake de Galtieri borracho? Bueno, desarrollar. Es que hay un video, no tenés que repasar todos los puntos, pero básicamente sí es otro punto que se malentiende de la desmalinización, que es esta caricatura de que es un general borracho. Y bueno, hasta vos fuiste testimonios, gente que estuvo cerca de Galtieri, o sea, obviamente vos no estás dentro de la cabeza de Galtieri, pero lo que decía la gente que lo rodeaba. Que no era alcohólico. Y se llega a esa conclusión. Acá hay que entender una cosa. Inglaterra terminó la guerra con armas, pero la siguió con ideas. ¿Cuáles ideas? Inglaterra quería y siempre va a querer que nosotros compremos la versión de la guerra de Inglaterra. Y la versión de la guerra de Inglaterra es justamente una versión humillante para la Argentina. Entre otras cosas, mostrar que fuimos a la guerra por un general borracho, porque eso ridiculiza la gesta. Y nosotros, los argentinos, no todos por suerte, pero una buena cantidad de mano de obra, entre comillas, mano de obra cipaya, repite esas ideas fuerzas que están imbuidas por la propaganda inglesa. Galtieri, yo hice una investigación, no fue alcohólico, muy probablemente debería haber sido fusilado por otros motivos, como lo pidió en su momento el informe Rattenberg. Pero lo de alcohólico lo inventaron como un ariete para humillarnos. No lo repitamos más, no sigamos el juego de los ingleses. Fede Bianchi. ¿Qué tal, Fede Bianchi? Nicolás, ¿qué podés contar sobre Herbert Jones, Juan José Gómez Centurión y el soldado que fue con vos a Intratables? En la guerra no es como en las películas que uno sabe qué soldado mata a otro soldado. Hubo un tiroteo en que muere Herbert Jones, el jefe de los paracaidistas ingleses nada menos. Como Gómez Centurión mató a un oficial, se pensó al principio, y el propio Gómez Centurión pensó que había matado a Jones, porque nadie investigó nada después de la guerra, y menos los historiadores, y menos los jefes del ejército. Pero después aparecieron historiadores amateurs, porque los profesionales le rajan al tema de Malvinas, y uno de ellos, Oscar Tevez, estudió pozo por pozo la batalla de Darwin y llegó a la conclusión de que el teniente coronel Jones fue abatido por el soldado Oscar Ledesma, que vive en La Carlota, Córdoba, un soldado de 18 años con 2 meses de instrucción, pero que fue entrenado por el legendario teniente Esteves. Y Gómez Centurión ha reconocido en múltiples ocasiones que Jones fue abatido por Oscar Ledesma. El oficial abatido por Gómez Centurión tiene el apellido Barry. Alberto Rivero 58, ¿podés hablar de Top Malo House? Bueno, que es una operación que involucra a los comandos. Sí, fue una operación con una sección de la compañía de comandos que el día anterior había llegado desde Buenos Aires, o poco menos, y que tuvieron que atravesar 2 veces un arroyo helado y se estaban congelando y entraron en una casa que encontraron. Después quedó la frase de un inglés que dijo "never in the house". Claro, never in the house es lo ideal, pero en esas condiciones, mojados, helados, después de haber atravesado 2 veces ese arroyo, se hubieran muerto de congelamiento, de hipotermia. Entonces, cuando se meten en la casa, aparentemente los ingleses los descubren desde antes y a la madrugada los atacan. El teniente Espinosa distrae a los ingleses disparando desde la ventana, le permite a sus camaradas salir para combatir en el llano y es abatido por los ingleses. El combate es muy feroz, muy corto, mueren varios combatientes argentinos. Los ingleses niegan sus bajas letales. Como siempre han hecho, minimizan las bajas en ese combate. Pero, por ejemplo, yo hablé con el entonces teniente primero Losito, que era el más gravemente herido en ese combate, siguió tirando hasta que se desangró,
Y él me contó que lo subieron a un helicóptero los ingleses para ir a operarlo, y al lado de él había 3 body bags, 3 bolsas de cadáveres llenas, 3 ingleses muertos, pero los ingleses siguen negando que hubo bajas fatales en ese combate. Entonces, cuando se trata de las bajas totales de los ingleses, pues que es una pregunta recurrente, ¿qué estudio se ha hecho o qué se sabe más allá de la cifra oficial británica? ¿Cuál es lo más cercano a la realidad que podemos establecer? Es muy difícil precisarlo. Hay publicaciones que hablan de 1000 bajas, pero no lo vamos a saber y probablemente no lo sepamos nunca, porque los ingleses cuidan su orgullo nacional y ocultan las bajas que tienen, lo han hecho durante toda su historia. Y hay, según las cifras oficiales inglesas, solamente 255 bajas, lo que es ridículo. Por ejemplo, yo al entrevistar a Velasco, que hundió la Coventry, le pregunté, ¿es real esto de que tuvieron nada más que 19 bajas en Coventry? Y me dice, no es real. Miren las fotos. Ni siquiera se pudo bajar los botes salvavidas cuando está en la foto el barco totalmente en llamas. ¿Cómo va a haber 19 bajas con esa escasa duración que hubo para tratar de salvar a los tripulantes del Coventry? Velasco está convencido, y yo también, de que minimizan sus bajas. Lo han hecho siempre. Silvana Campana 2000, hola Casonceu, qué injustos fueron con vos. Enzo Chaparro 99, buenas noches. Sin Malvinas no hay Antártida, ¿es así? Esto es un punto que es una frase que me dijo el coronel Leal, el primer argentino que con su equipo llegó caminando al Polo Sur. Y es así, porque las Malvinas son como un portaaviones fijo que se necesita para después colonizar la Antártida, como tienen previstas las potencias centrales. Matt 3D, quería decir que es el mejor periodista, gracias por su testimonio, lo sigo siempre. Gracias Matt 3D. DJ Asamak, ¿cuánto material se te fue retenido, eliminado? Bueno, justamente dentro de, veamos, unos días vamos a actualizar lo que creemos que sobrevivió hasta el día de hoy. ¿Cuánto fue destruido? Según una investigación de hace un par de años del diario Clarín, 100 horas de duración faltan de lo que grabamos con mi camarógrafo Alfredo Lamela. 100 horas nada menos. Lego Galván, simplemente muchas gracias Nicolás por tu empeño en mantener viva la memoria de nuestros héroes de aquella gesta. Rafael Quiroga, que quede grabado, porfa, sí va a quedar grabado y va a subir al canal de YouTube. Mazonacho, ¿qué opina de Ricardo Lorio, Nicolás? Un cantante que tiene muchas expresiones patrióticas, es lo que sé de él. Bueno, Junque 07, Nicolás, el mejor corresponsal de guerra, no lo digo yo, lo dice la historia. Muchas gracias, Junque. Diego, hola Nicolás, hola Nico, hace poco te sigo y me has hecho emocionar muchas veces. Hoy, como en varios años, voy a las celebraciones que hacen los veteranos en mi municipio. Y hoy por primera vez los saludé. Qué gusto. Muy bien, muy bien. Que siga así. Ratón Mancilla, hola porfa, dejen colgado este vivo para poder verlo luego. Sí, lo haremos. En Madame, en San Justo, Buenos Aires, en el 2010 había una chatarra medio fuselaje de una 4 de la Armada Argentina con todos sus colores. Se lo vio pasar por el ómnibus en su recorrido desde Castellar. ¿Sabés algo? No sé nada. No sabemos sobre qué pasó ahí. Permiso. ¿Cómo seguimos? ¿Bien? Estamos ya... No nos cortaron la transmisión, pero... No hay ningún problema. No hay ningún problema. Vamos a tomar quizás unas últimas preguntas, porque sí, ha sido un día largo. Para avisarle también a la gente que sí, vamos a tomar un par de preguntas más y gracias por la buena onda de seguirme en cuanto trato de leer todo, pero vemos cómo seguimos un poco más por acá. Katy Mazuco, Nicolás, abrazo grande desde Tucumán, te esperamos pronto en Tucumán. Fernando Campo Bohemio, buenas noches. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos ganado la guerra? Es historia contrafáctica, es decir, no es historia, no sabemos. Pero lo que sí yo creo es que hubiera sido otra Argentina, no esta decadente. Sos un capo, Nicolás. Un abrazo, Nicolás. Nicolás, ¿conociste al Ara Bahía Paraíso? Mi abuelo estuvo en el buque cuando ocurrió el conflicto. No estuvo en el buque, pero por supuesto hizo un gran trabajo. ¿Qué opina de los héroes correntinos? Pregunta José. Toda mi admiración. Nico, metete en la política.
Bueno, ya explicamos por qué quizás no va a pasar eso. ¿Cuándo venís a Rosario, Nicolás? Hay una presentación de un amigo de apellido Manfred, no recuerdo la fecha, pero va a estar Owen Cripa y estaré yo, creo que es en mayo. Ariel Soria 77, Nicolás, ¿podrías contar la noche donde cayó nuestro héroe, el perro cisnero? Ahora, antes que comentes eso, te sugiero que vayan al canal de YouTube, no solo porque hay muchas cosas interesantes ahí, pero está el testimonio de Visoso Pose. Y él explica muy bien qué pasó esa noche, Exacto. porque Visoso Pose era parte del grupo, ¿no? Así es. ¿Quién más estaba? Bueno, estaba entre otros, por ejemplo, el médico y tirador, el Rana, Hugo Ranieri, a quien tuve el gusto de entrevistar anoche en San Andrés de Giles. Es la primera vez que otorgo una entrevista en 40 años, así que la vamos a colgar en nuestro canal de YouTube y ahí van a tener también la descripción desde ese ángulo. Muy bueno. Señor Casanseo, somos de la revista Reserva Militar. ¿Cuándo estará por Mendoza? Sería un alto honor estrechar su diestra. Hay un proyecto de ir a San Rafael, pero dentro de unos meses. Ah, bueno, muy bien. De Fede Domínguez, viva la patria, Nicolás. Viva la patria. Enzo Viva. Volando, fotografía. En la ciudad de Morteros, provincia de Córdoba, tenemos a 4 veteranos del Regimiento 8 y algunos más. Estaría bueno traerlo a Nicolás y organizar una charla malinizadora. ¿Cómo no? Así que bueno, se puede organizar. Buenas noches desde Ceres, Santa Fe. Saludos vienen también desde Neuquén. El casco de Isaac se exhibe acá en nuestro aeropuerto. Ah, mira vos, en Neuquén. Qué bueno. Es uno de los que atacó al Invencible. Saludos desde Neuquén también. Sí, perfecto. Gracias por todo lo que haces por nuestra patria de indios. David Palacio. Hola Nicolás, ¿cómo andás por Córdoba capital? Conseguí tu libro hace 2 días. Abrazo grande, gracias por todo lo que haces. Me emociona escucharte. Nacho Gijena. Hola Nico, ¿qué opinás de los que se creen llamar veteranos y fueron unos cobardes como Esteves que está transando con el gobierno K? No, Esteves no. No, Esteban. Esteban, quiso decir, creemos ahí. Todo mi desprecio. Sí. Leonel Nieva, Nicolás, ¿conociste? Bueno, Lara Bahía parece no, ya a veces me pasa preguntas otra vez. Nico, ¿sabes de mi admiración como profesional? Sigo sin entender cómo es posible que no tengas un espacio en la TV argentina. Déjame preguntarte también, antes de que contestes eso. Bueno, es el 2 de abril. ¿Por qué no estás en la televisión argentina? No sé, yo con un canal nacional. Bueno, es un país complicado. Es un país Voy a complicado. decir. Evidentemente las listas negras no existen, pero que las hay, las hay. Así que sigue eso hasta el día de hoy, a 40 años. Sigue nomás. Bueno, pero por eso tenemos las redes sociales. Por supuesto. Para saltarnos y esquivar esta censura. Y para que sí, que la gente conozca a los principales actores de la historia. Ese es el objetivo. Absolutamente. Así que bueno, seguiremos haciendo. Bueno, me acerco a ver si entramos otra vez antes de decir buenas noches. Pero solo para otra vez decir gracias. Ahí estamos, vení, acércate. Bueno. Qué lujo de entrevistador que tengo. Gracias a todos por estar con nosotros. Comentanos para cerrar cómo viene esta semana de eventos de Malvinas. El 7 doy una charla en Buenos Aires, en la capital. El 8 estamos en Marcos Juárez, Córdoba. Así que están invitados los que puedan llegarse hasta Marcos Juárez el 8 y en Capital el 7. Bueno, muy bien. Y quizás aparecemos nuevamente en vivo para algún lado, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Lo intentamos de nuevo? Con mucho gusto. Bueno, nos despedimos. Hasta siempre, gracias. Bueno, buenas Y noches. ¡Viva la patria!